Sí, ¿Sí? ¿Sí queda claro? sí, profe. Ahora, ajá, entonces a ver, esta sería nuestra primera ecuación y esa, la que mencioné ahorita, la palomita gorda, es volumen del cuerpo, es igual a mi volumen por encima, ¿sí? Más mi volumen desplazado. Esa es la suma, o sea, si yo sumo esos dos me da el volumen del cuerpo. De ahí, de ahí yo precisamente quiero encontrar la relación que ya establecí a partir de la ecuación número uno, ¿sí? Yo sé que el volumen desplazado y por eso sustituyo, a ver, vamos a poner aquí, sustituyo la uno en 2, en la 2. Y entonces me queda que el volumen del cuerpo es igual al volumen que conozco, es decir, el volumen por encima, más mi volumen desplazado. Pero ¿a qué es igual mi volumen desplazado? A 0.9 del volumen del cuerpo. ¿Hasta ahí? ¿Vas bien? Sí, profe. Bien. Bueno, sale. Entonces, eh, yo despejo V, o sea, mi volumen por encima, lo despejo y me queda como mi volumen del cuerpo menos, porque pasa al otro lado negativo, 0.9 del volumen del cuerpo, porque necesito tener volumen del cuerpo menos volumen del cuerpo, tiene que ser de la misma naturaleza. Entonces ahí es donde este volumen me da, esa es la unidad, 1 menos 0.9 de BC, por eso me queda 0.1 de BC. ¿Hasta ahí? ¿Vas bien? Sí, profe, ya vi la relación. Ah, y entonces de ahí yo lo único que tengo que hacer es precisamente despejar el volumen del cuerpo, porque el volumen del cuerpo, según esa última expresión, es igual al volumen encima del océano, entre 0.1. ¿Sí? O sea, estoy despejando BC, porque es el volumen del cuerpo. Entonces me queda volumen del cuerpo igual a volumen por encima entre 0.1. Yo lo conozco, son 2800, es dato, entre 0.1. Y entonces el volumen del cuerpo me da 28,000 metros cúbicos. Bueno, ahí está más en orden. ¿Ya te quedó claro? Sí, sí, profe, ya, muchas gracias. Perfecto. Eso es bueno. Bien, bueno, vamos a avanzar. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Sí me escuchan? Sí, Creo que ya profe, no, todo profe. claro. Sí, profe. Ajá. Este, no sé si siguieron este mismo camino, esa misma relación, si hicieron otra cosa, si lo hicieron por iteraciones, ensayo y error. No sé, no sé qué harían ustedes en ese sentido, pero así es una forma de poder resolverlo. Espero que con eso les haya quedado claro. Sí, profe, ya queda más claro. Gracias. Perfecto, de nada. Entonces vamos a avanzar. Les dejé la tarea de clasificación de manómetros, les dije que me dieran una definición y un esquemita. Muchas personas me preguntaban si podían imprimir y pegar el esquemita, que si se tenía que hacer a mano. Les dije que no había problema. Finalmente, debemos de tener una idea de cómo se ven, digamos, los manómetros. Digo, a mí me hubiera gustado, porque somos ingenieros, nos estamos formando como ingenieros, pues que hagan trazos, que hagan el dibujo, que ustedes lo hagan. Eso es importante. Sin embargo, como ahora ya todo se maneja a partir de paquetería y que el AutoCAD y que el CAD y que el Civil CAD y no sé qué, pues a veces también así como que obligarlos a que hagan algo en lo que a veces no han desarrollado una capacidad, una habilidad, una destreza, pues es más complicado, ¿no? Pero yo les recomiendo que siempre hagan ustedes sus dibujos, es importante.
para que tengan noción de la proporción, que sepan hacer trazos, etcétera, ¿no? No sé en Colombia cómo manejan eso del dibujo. ¿Cómo hacen sus croquis, sus planos, etcétera? Pues, profe, pues igual, o sea, a veces usamos AutoCAD o también pues se hace a mano. Normalmente en los ejercicios, pues siempre hacemos como un esquemita de cómo nos están plasmando el ejercicio, pues para guiarnos. Y ahí sí como continuarlo. Ajá, pero me refiero yo, no sé cómo son sus materias allá. Acá, por ejemplo, puede ser expresión gráfica o puede ser dibujo uno, dibujo 2. Bueno, yo me formé en la situación de hacer láminas así en un blog grande, estoy hablando de que serán como unos 50 centímetros como por 30 o 40 de ancho, y nos ponían a hacer letras, láminas de números, de líneas, etcétera. Y mucho manejamos croquis. Posteriormente, bueno, y todo lo manejamos con trazos, con escuadras, grafos, estilógrafos, etcétera. O sea, yo no aprendí a dibujar con computadora. Ahora eso ha provocado que luego les cueste muchísimo trabajo hacer un esquema, trazar algo. Eso yo lo veo cuando es en presencial. De repente le digo a un alumno, a ver, dibuja el esquema que puse yo la clase anterior. Y entonces pasa, dibuja y lo dibuja muy feo, ¿no? Sin proporción, sin calidad, unas líneas iguales en vez de manejar líneas más gruesas, más delgadas. Digo, aquí es muy difícil en mi pantallita, ¿no? Pero en un pizarrón se puede tener más posibilidad. A eso me refiero. Y eso, de repente, vuelvo a repetir, les cuesta trabajo. Entonces, como que es necesario desarrollarlo. Porque luego cuando uno está en obra, jóvenes, es necesario hacer algún trazo, algún croquis para explicarle a los albañiles, a los maestros de obra, y no lo sabemos hacer. Por eso es la inquietud, ¿no? Pero bueno, espero yo que reflexionen, lo tomen en cuenta, lo que les dice su maestro, y diga, pues voy a hacer más croquis, voy a hacer más trazos para aprender. Bueno, vamos a ver un ejemplo de manometría. Bueno, los manómetros jóvenes, como ya lo investigaron, son dispositivos que me ayudan a determinar, ¿sí? Con ellos yo puedo medir la presión en sistemas, fundamentalmente son de tuberías, porque recordemos que las tuberías trabajan a presión, ¿sí? Entonces, esos dispositivos especiales llamados manómetros me ayudan a medir la presión. Claro que hay diferentes tipos de manómetros. Hay desde los simples, que es el barómetro, y el tubo piezométrico, o también llamado piezómetro, que también lo investigaron. Hay manómetros diferenciales en forma de U que me ayudan a encontrar la diferencia de presiones entre una tubería y otra, entre una tubería y la atmósfera, entre una tubería y un depósito, entre dos depósitos, etcétera. ¿Sí? Maneja diferencia, es decir, la presión A menos la presión B, por ejemplo. Esos son los manómetros diferenciales en forma de U. Están los vacuómetros. Los vacuómetros también es un manómetro, nada más que me ayuda a medir presiones negativas o presiones de vacío. Cuando hay una succión, por ejemplo, cuando ustedes aspiran, tienen por ejemplo, una manguera, la ponen en un fluido y de ahí aspiran, es decir, chupan. Y entonces, ¿qué es lo que provocan? Que haya un movimiento del fluido hacia ustedes, en este caso, porque están succionando. Cuando ustedes aplican una succión, jóvenes, se trata de una presión negativa o una presión de vacío. El dispositivo que me ayuda a medir esa presión es el vacuómetro, ¿sí? Tenemos también manómetros comerciales. Es una carátula graduada que tiene una aguja y una escala, en donde cuando yo conecto ese manómetro a la tubería, directamente me marca el valor. Me dice, hay una presión de tantos kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y también existen los manómetros digitales o electrónicos. ¿Sí? Eso es mucho más fácil. Simplemente veo en la pantalla la presión a la que está sometida ese sistema o esa tubería.
¿sí? Entonces, bueno, eso ya lo vieron, ya lo investigaron, ya lo leyeron, ya lo escribieron, lo transcribieron en sus apuntes. ¿Tienen alguna duda o pregunta sobre eso? No, profe. No, profe. Bueno, también cuando hagan tarea, Yo jóvenes, no sí, nomás profe. pasen y ni sepan lo que escriben. Analícenlo, véanlo. ¿Por qué? Eso me da pie a mí en su momento en que haya alguna pregunta, alguna duda y les podamos aclarar. Pero bueno, un joven iba a hablar. Sí, profe, yo le comento que sí me quedó un poco de duda. Lo que es el barómetro y el diferencial de U, el bajómetro, pues sí, más o menos tengo la idea de cómo funciona. Sí he Ajá. trabajado con el manómetro comercial, pero Ujú. el que sí me quedó duda fue el piezómetro, ya que yo Ah, encontré que el piezómetro hidráulico es un instrumento de sencillo funcionamiento que sirve para conocer sobre la subpresión existente en un punto. Su uso ujú, más común ha venido siendo en el estudio de presiones hidrostáticas en la cimentación de las presas de hormigón. Es ujú. lo que ya encontré. Y Ah, encontré unos como cilindros con unas pequeñas puntitas y le salía un como cable, pero no supe cómo funcionaba, o sea, no tengo claro. bueno, ese es no, sí, ese es un, digamos, manómetro aplicado más bien a mecánica de suelos. Es un, digamos, dispositivo especial. Nosotros, a ver, te voy a poner aquí. Un piezómetro, jóvenes, es un manómetro muy simple. Es un tubo, así, transparente. Esa es su cualidad más importante. Tubo transparente. ¿De qué material? Pues de cualquier material transparente. ¿Qué puede ser? Plástico, puede ser vidrio, puede ser hule, puede ser acrílico, etcétera. ¿Y en qué consiste? En un tubo. Esto, por ejemplo, jóvenes, ¿sí? Es un tubo transparente, eso es un piezómetro. Inclusive un pedazo de manguera, transparente, lógico, es un piezómetro. ¿Qué es lo que hago yo? Lo conecto a una tubería. ¿Sí? Esta va a ser mi tubería. Cuando yo conecto este piezómetro o ese tubo transparente, te vuelvo a repetir, puede ser vidrio, puede ser plástico, hule, acrílico, ¿sí? De cualquier material transparente. Entonces, aquí va a haber un flujo. En el momento en que yo coloco o conecto a la tubería ese piezómetro, ese tubo transparente, el agua o parte del agua va a comenzar a ascender aquí y va a llegar hasta cierto nivel dependiendo de la presión a la que esté sometida la tubería. Si la tubería lleva una presión baja, pues el nivel, digamos, va a llegar aquí. Si tiene más presión, pues va a llegar hasta acá. Si sobrepasa la presión, puede inclusive derramar, ¿sí? Salir el agua de aquí. Entonces, pues no, ese piezómetro necesita más altura, más longitud. No me sirve para esa prueba, ¿sí? Entonces, lo que es el piezómetro es eso, simplemente. No sé si con eso te queda claro. Sí, sí. Por Sí, ejemplo, es muy importante esa. Ustedes saben, conocen el nivel de manguera. sí, profe. Sí, profe. Sí. Para los que, bueno, bueno, comento, mi padre fue albañil y bueno, yo desde pequeñito trabajé con él en el ámbito de la construcción, por eso decidí, o bueno, me encaminé en ese sentido a ser ingeniero civil. Entonces ahí, por ejemplo, cuando comenzábamos a hacer una construcción, por ejemplo, una casa habitación, usábamos para nivelar y en ese sentido establecer, no sé, el nivel de la losa, hasta dónde llegaba el muro, la mocheta, la trave, etcétera. Manejábamos con un nivel de manguera. Era una manguera, o sea, se compraba en la palería la manguera de un diámetro pequeñito
y la llenábamos con agua. Y con esa, por vasos comunicantes, cuando yo colocaba, por ejemplo, en una habitación y había un muro la otra persona se iba a la otra habitación, lo colocamos en el muro, en la pared, sobre la pared, y marcábamos el nivel en un lado y en el otro lado. De esa manera determinábamos el mismo nivel, aunque en el otro estuviese el piso más abajo que el otro, etcétera, de todos modos era el mismo nivel por el principio de vasos comunicantes. Entonces, en esencia también, ahí, ¿qué es lo que provoca que esté al mismo nivel en ambos extremos de la manguera, jóvenes? Pues la presión atmosférica. La presión atmosférica. De los dos lados hay presión atmosférica y por eso te provoca la misma altura. Un nivel de manguera, como lo estoy indicando, jóvenes, es un piezómetro finalmente, ¿sí? Que te está midiendo una presión de un lado, otra presión, pero es la misma, vuelvo a repetir, porque actúa sobre la superficie libre del agua dentro de la manguera la misma presión atmosférica, entonces te establece un equilibrio, ¿sí? ¿A qué me refiero? Tú tienes esto, pues tienes tu nivel de manguera, lo llenas con agua, todo esto está lleno, todo esto, y aunque tengas esto, jóvenes, así miren esto, de todos modos, Profe, tantito, tu nivel, ahí está, va a estar siempre al mismo nivel. ¿Por qué? Porque aquí está actuando la presión atmosférica y aquí también está actuando la presión atmosférica en ambos lados. Entonces, este nivel, aunque vuelvo a repetir, aunque tenga esta curva o aunque tenga una vuelta, es el mismo y por eso me sirve a mí. Es finalmente también un manómetro. A ver, ahora sí, el joven que dijo. sí, sí comprendo cómo funciona y sí, bueno, o sea, sí comprendo que da un nivel, una cierta altura, si se mueve de acuerdo a la línea, Ujú. pero lo que no lo alcanza a comprender es por qué, o sea, porque tenemos una línea fija que es donde pasamos un nivel Ujú. y de ahí a la hora de acercar la gota, pues puede quedar arriba o abajo. Entonces, cuando uno mueve la manguera para poder ajustarla a esa raya, o sea, obviamente se mueve al otro lado, pero ese es el concepto que no entiendo. Lo que pasa es que ahí se equilibra. En el momento en que tú bajas la manguera, tu, tu presión atmosférica crece, porque tu H, recordamos, a ver, tiene que recordar que que presión es gamma por H. Como gamma es el peso específico del agua, pues este está constante, pero este no. Entonces tú cuando, por ejemplo, vamos a poner que pones tu manguera más abajo que el otro extremo, inclusive el agua se derrama dentro del nivel de manguera. Entonces, bueno, digo, eso pasaba porque luego yo le tendría que decir a mi hermano, no, súbela más, para que no Sí, se sí, sí. derrame el agua. Entonces, es un equilibrio de las presiones en un lado y en otro. Es decir, de esta presión atmosférica y de esta presión atmosférica. Entonces, se va equilibrando el nivel en las mangueras, de un extremo y otro se va equilibrando, pero siempre va a ser el mismo porque la presión atmosférica de un lado y la otra del otro lado te equilibran el sistema. No sé si con Ok, eso te queda más claro. pues poquito. Es que sí, Ajá. sí entiendo, y yo sé que usted comprende más igual, que a la hora de moverlo, pues como dice, se va diferenciando la altura. Uh-huh. Entonces, pues sí queda un poquito de duda. Le digo, sí lo he ocupado, pero el funcionamiento como tal, pues como que es muy burdo, no lo había comprendido ni analizado de esta manera. Ajá, pero es así, es como te estoy indicando, vasos comunicantes por una parte, presión atmosférica de un lado y en otro lado, equilibrio, subes de un lado más la manguera, el nivel va a tender a equilibrarse hacia el otro lado y entonces el otro lado puede derramar y entonces le dices a la otra persona, no, súbelo más, etcétera, y va a siempre estar en un equilibrio. Eso es lo que ocurre en realidad. Bueno, digo, a lo mejor si tuviéramos en presencial y entonces les digo a alguien, compren un tramo de manguera y lo vamos a llenar y les explico, sería mucho más ejemplificado, más fácil, ¿no? Pero pues aquí
vuelvo a repetir, es un equilibrio entre ambos extremos de la manguera. Hay una presión de un lado, otra presión de otro, que es la misma. Cuando ese nivel, digamos, de un lado y del otro se tienen que equilibrar a fuerzas, vuelvo a repetir, porque están de los dos lados actuando una presión atmosférica. Yo puedo tener aquí, por ejemplo, un extremo más alto, así, y el otro más bajo, y aún así este nivel llega ahí y este nivel llega aquí, ¿sí? Y si yo todavía subo más la manguera, puedo provocar que esta derrame en determinado momento. Entonces hay que subir esta para que en ese sentido quede pues quede dentro del agua de la manguera y no se derrame, cosas así. Pero es un equilibrio, todo va a ser en función de equilibrio, y eso ya te permite tener de un lado más lejano al otro la misma altura, o de un cuarto a otro cuarto la misma altura, que es precisamente lo que hacen los albañiles. Es el principio que usan. Pero bueno, eso. Ahora, vuelvo a repetir, ese tubo transparente lo coloco en la tubería y va a subir el nivel del agua en él. Yo voy a tener aquí una altura, jóvenes. Esta altura, ¿sí? Es esta altura. Si yo quiero encontrar, por ejemplo, voy a manejar aquí el punto A. Estoy ya en el esquema. Es el primero donde puse pisómetro. Tengo el punto A, ahí al eje de la tubería, por ejemplo. Mi H la voy a pasar hasta el eje de la tubería. Hasta ahí. Sí, mi altura va a ser hasta ahí. Y entonces, si yo quiero encontrar la presión en A, va a ser gamma por H hasta A. Voy a decir que H, por ejemplo, vale 0.82 metros, 82 centímetros. Y entonces la presión en A, jóvenes, es gamma, que es 1000 kilogramos por cada metro cúbico, multiplicado por la altura, que es 0.82 metros. Eso me da 820 kilogramos por cada metro cuadrado. Este se va con este, se vuelve cuadrado, y ese es el resultado. Es muy fácil, es decir, yo simplemente coloco el piezómetro, mido la altura y de esa manera determino la presión. ¿Cómo ven? Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿El punto base o el punto A siempre va a estar a la mitad como de tu manguera o de tu tubo? Se recomienda que sea el eje del tubo, pero puede ser por encima del eje. Vamos a poner que este tubo tuviese un diámetro de 10 centímetros, 4 pulgadas, digamos. Y ahora no lo quiero en A. A ver, ahora quiero la presión en B, acá arribita. ¿Sí? En el contacto del piezómetro con el tubo. ¿Qué haría yo? ¿Cuánto valdría HB ahora? Pregunta, HB, ¿cuánto vale? Sería De aquí a aquí. 0.82 menos B. Exacto. Menos, bueno, no menos B, menos la mitad de el diámetro de la tubería. ¿Sí? Es decir, HB, a ver, vamos a poner, HB va a ser igual a HA menos, bueno, vamos a poner punto 10 entre 2. Entonces, HB es igual a 0.82 metros, que es el anterior, menos 0.05 metros, ¿no? HB, ¿a qué es igual? A 0.78, ¿no? No, 77. 77, ¿no? Sí, profe, 77. Ahí está. 0.77 metros. Entonces, a ver, ahí está. 0.77 metros. Entonces, si yo quiero encontrar la presión, jóvenes, si quiero encontrar la presión en B, va a ser igual a gamma del agua por HB. Entonces, presión en B va a ser igual a 1000 kilogramos por cada metro cúbico por HB, pero HB vale 0.77 metros. ¿Sí? La presión en B vale 770 kilogramos por cada metro cuadrado. ¿Sí? Chale.
A ver, ¿de qué depende la presión, jóvenes? De H. Si H es más grande o más chica, pues es el valor. Si yo lo quiero encontrar hasta abajo, ahora, por ejemplo, acá en el punto C, ¿sí? ¿Qué hago? Pues lo mismo. PC va a ser gamma por la altura hasta el punto C. Entonces la presión en C va a ser 1000 kilogramos por cada metro cúbico multiplicado por el H hasta C. El H hasta C, bueno, aquí, ajá, ¿qué hice yo? A ver, ese, B, le quité, claro. Aquí, ¿qué tengo que hacerle a esa altura de punto 82? Sumarle 5. ¿Cuánto me daría? Punto 90 y, no, punto 87, ¿no? Sí. Ahí está. Entonces la presión hasta el punto C vale 870 kilogramos por cada metro cuadrado. En otras palabras, yo puedo encontrar, jóvenes, la presión en el punto que yo quiera, siempre y cuando conozca su altura. Bueno, ¿qué es lo que regularmente se hace? Es al eje del tubo, a la mitad, regularmente. Pero si yo en un ejercicio, jóvenes, les digo, encuentren la presión en el punto C, pues ahí la encuentran. Y dicen, me da el diámetro 10 centímetros, la mitad serían 5, me da la distancia o la altura hasta el eje, punto 82, le sumo 5, punto 87, y sería 870. Eso es sencillo. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda o pregunta. Ese es el piezómetro. ¿Ok? Por mi parte no tengo dudas. Bien, entonces, bueno, voy a poner el enunciado de ese ejemplo para que pues en ese sentido lo tengan. Sí, es el ejemplo del piezómetro. Ahorita vamos a ir con los diferenciales, que son los interesantes. Pero bueno, ahí les había dicho que pusieran ejemplo. Entonces van a poner ejemplo y van a escribir lo siguiente. A través del siguiente piezómetro, determine las presiones en los puntos A, B y C. Y bueno, hacen el esquemita. Y bueno, si ya lo hicieron, pues ya lo hicieron. Sí, y ponen lo que ya escribí yo, determinan las presiones en cada punto y ya lo tenemos. Ese es un primer ejemplo de tubo piezométrico o piezómetro. Profe, Sí. comenta que el dibujito que hizo de la manguera de nivel también es considerado un piezómetro. Pues sí, es un piezómetro en realidad. Nada más que está midiendo, en ese sentido, el equilibrio entre las presiones atmosféricas. Sí, Sí, o sea, bueno, no aquí estoy la duda es, conectándolo, no lo estoy conectando a una tubería para saber qué presión lleva la tubería, sino estoy estableciendo un equilibrio entre las presiones atmosféricas de un extremo y otro del piezómetro. Ajá, a ver qué pasó. sí, ahora sí que le comento que la duda es porque, por ejemplo, dice que puede dar vueltas, vueltas y vueltas, pero al final de cuentas lo que considera ahí es la altura. Sí, a ver, te voy a hacer otro esquemita. ¿Ya puedo borrar? Sí, profe. Profe, Profe, Hey, perdón, en el HB se supone que dividimos el 0.10 entre 2, pero se supone que eh, el 0.10 es solamente por el ancho de la tubería, ¿no? sí, lo que pasa es que ¿cómo puedo encontrar la distancia entre el punto A y el punto B? Pues restándole la mitad del diámetro. Por eso le resté aquí, mira, aquí, menos el diámetro era 0.10 entre 2. O sea, 5 centímetros. ¿Qué es esto? Entonces, el punto A vale
hasta el punto A la altura vale 0.82. Si le resto 5, me da la altura hasta el punto B. Por eso lo hice de esa manera. Ok, profe. Y entonces en el punto C se supone que es desde 0.82 y mis 5 Más, centímetros. más Ajá. 5 Pero centímetros. es Por como eso que me hasta da. la base del tubo, ¿no? Ajá, por eso ahí puse el punto C. Hasta Ok, la base profe. del tubo, claro. Ok, gracias. Ujú. Bien. Bueno, miren, a lo que me refiero con lo que dice su compañero es lo siguiente. Si yo tengo una manguera y esa manguera, por ejemplo, da una vuelta aquí, da otra vuelta acá, se viene por acá, inclusive hace esto, etcétera, jóvenes. Sí. A ver, vamos a completarla. Su nivel de agua, que si está llena de agua, jóvenes, siempre va a ser este. Siempre. A eso me refiero. Siempre. ¿Por qué? Porque está abierto, esto está abierto a la atmósfera, presión atmosférica, que es el principio del barómetro, precisamente. Presión atmosférica. O sea, a eso me refiero que puede dar vueltas, se puede enrollar, etcétera, y finalmente el nivel va a estar a la misma altura. El nivel de las gotas de agua, se puede decir. Bueno, sí, lo refieren los albañiles, la gota de agua. Pero es el nivel del nivel del fluido ahí. A eso me refiero. No sé si eso contesta tu duda. Sí, profe. Sí, sí, sí. Inclusive en la práctica de hidrostática, bueno, no sé, bueno, cuando es presencial, conozco perfectamente la práctica. En esta ocasión me metí muy someramente a ver los videos que manejan, pero en esa hay un dispositivo, bueno, al menos en presencial, que les ponen en un video, no sé si lo hayan incluido en que yo creo que sí, lo más seguro, donde les ponen tubos de diferente forma, tamaño, diámetro, etcétera, y se comprueba precisamente que la altura es la misma o la H es la misma en ese sentido. Cuando la vean eso, pues a lo mejor les va a quedar un poquito más claro. Pero a eso me refiero yo cuando la manguera puede dar una vuelta, se puede enroscar, etcétera. Pero finalmente los niveles por vasos comunicantes y por la acción de las presiones atmosféricas en ambos extremos porque está abierto, vuelvo a repetir, va a ser el mismo. Aunque, vuelvo a repetir, pudiese tener una longitud aquí más alta, por ejemplo. No sé. ¿Sí? Finalmente, es lo que vamos a tener siempre, el mismo nivel ahí. O sea, el mismo nivel aquí, el mismo nivel aquí. Esos son los niveles. Ahí está el agua. ¿Sí? Bueno, avanzamos. Vamos a calcular, bueno, vamos a hacer ahora un ejercicio de manómetro diferencial. ¿Sí? Entonces vamos a escribir, por favor, ejemplo. Escriben. Determine la presión en la siguiente tubería con ayuda de un manómetro diferencial en forma de U. ¿Cómo se muestra en la figura?
Aquí va a pasar lo siguiente. Este va a ser, bueno, estos manómetros diferenciales en forma de U, jóvenes, tienen un líquido manométrico, se le llama, lo que dibujé o iluminé de azul. Regularmente es mercurio por el peso específico tan alto que tiene. Entonces, eso me va a permitir a pequeñas variaciones de ese nivel de mercurio, pues variaciones de presión grandes, digamos. Porque si coloco otro fluido, pues necesitaría un manómetro diferencial en un muy grandote, con mucha longitud. Cuando tengo uno más pequeño es porque manejo un líquido manométrico más pesado, con un peso específico mayor, que es el del mercurio precisamente. ¿Cuánto? Con respecto al agua, 13.6 veces más. ¿Sí? Entonces, a ver, aquí vamos a entender el esquema, porque luego también eso es un problema. A ver, tantito, voy a poner todo esto, jóvenes, está lleno con agua. Es la sección transversal de una tubería. Todo esto. En el momento que conecto yo el manómetro diferencial, jóvenes, el agua, lógico, entra aquí. Y dependiendo de la presión que lleve, va a ejercer sobre el líquido manométrico una presión y lo va a desplazar. ¿Cuánto? Vean ustedes. Esta altura, le puedo llamar H. Ahí está. Esa altura, jóvenes, es lo que desplazó el fluido que lleva la tubería al manómetro y su líquido manométrico. A ver, es una pregunta. A ver, si yo tengo el manómetro, ahora no va a estar conectado el manómetro, jóvenes, no va a estar conectado. Sí, lo tengo, bueno, tienen que entender que el manómetro solamente es lo rojo y que lo otro es la sección transversal de la tubería. Ahorita también explico eso porque luego llegan con una serie de confusiones. Hace muchos años tuve un grupo de recursadores, gente que reprobó, y que cuando le expliqué me dicen, maestro, es que ya entendí cómo dice, porque antes pensé que era una esfera y que tenía un tubito. Digo, no, eso no, esa no es una esfera, es la sección transversal del conducto. La sección transversal del conducto, jóvenes, significa esto, mira, ahí está, por decir algo. Claro, esto que estoy ahí dibujando en realidad se pone por aquí, se puede decir. O sea, lo único que estoy haciendo es conectar el manómetro diferencial en un punto de la longitud del tubo. Sí, el tubo es así. Aquí solamente es su sección transversal. Y yo lo conecto a esa parte y obtengo un desplazamiento de mi líquido manométrico, el azul, como un H, como una altura. ¿Sí queda claro? Sí, pero Bien. Sí, profe. Si yo tengo ahora ese manómetro diferencial en forma de U, el que dibujé aparte, jóvenes, así, ¿sí? Bueno, así. ¿Cómo es su nivel de líquido manométrico? ¿Cómo el estaría? agua de los dos lados está a la misma altura. Pero no es agua, es mercurio. Perdón, sí, el mercurio. Ajá. El mercurio, efectivamente, Ricardo. Así, mire. Ejercería la misma presión sobre ambos lados. ¿Tiene equilibrio? Lo que explicaba yo en el nivel de manguera, lo que decíamos con su compañero. Sí, no habría lectura, en otras palabras, jóvenes, no hay lectura. ¿Por qué? Pues porque estamos manejando de un lado y otro la misma presión, no hay diferencia de presiones. Recuerden, no habría. Ahí está, mire. Así llegaría al mismo nivel.
Así estaría yo. Yo tengo mi manómetro diferencial así y voy y lo conecto a la tubería. Cuando lo conecto a la tubería, ejerce presión el agua y entonces baja de este lado y sube de este lado formando esta H. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Dándonos una altura o una lectura manométrica, le llamamos. Vamos a poner que sea de 0.65 metros. ¿Ok? ¿Sí queda claro lo que expliqué? ¿Cómo dijo que se llamaba el circulito, profe? A ¿Cómo ver dijo otra que se vez. llamaba el circulito? ¿Dónde estaba lo de la sección transversal? No, esa es una tubería. O sea, a ver, esta es la tubería y tengo la sección transversal de la tubería. Esto es la sección transversal de mi tubo. ¿Sí? Yo conecto mi piezómetro ahí, en un punto de la longitud de la tubería. En el momento que yo conecto, porque este lleva fluido, en ese sentido desplaza mi líquido manométrico y me da un mercurio. Plaza, me lo lleva hacia arriba, o sea, baja y sube, porque hay una presión. Ese es el dibujito en realidad, pero pues, el esquema, pues yo lo manejo así, o sea, lo manejo como ya les expliqué, ¿no? Entonces le quito estas, ¿sí? Y ya me queda así. Lo que no quiero que se confundan o que crean que lo verde, lo que está iluminado de verde es como si fuera una esfera. No, es la sección transversal de mi conducto. No sé si ya con eso queda claro. Sí, profe. Sí, Bien, profe. bien. Bueno, borro. 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 Ahí está. Y otro detalle, siempre en este tipo de ejercicios jóvenes necesitamos alturas. Debemos de tener conocimiento de las alturas, por ejemplo, de esta aquí, hasta el eje del tubo. Sí, aquí sería mi eje de tubo. Por eso lo estoy haciendo a esa misma altura, la colocación de mi manómetro diferencial. Entonces vamos a suponer que esta sea 1.1 metros. 1.1 metros. Esta. La otra ya dijimos cuánto vale. Y hacia abajo no me interesa, digo, podría yo ponerle una altura, pero no me interesa por lo siguiente. Cuando yo manejo esto, jóvenes, tengo que partir de que, ¿cuánto es la presión aquí, jóvenes? Aquí donde estoy iluminando de negro y aquí. ¿Cuánto? Es la misma presión porque están a la misma altura. Exactamente, es la misma presión, jóvenes. En esos dos puntos, en estos, que puse de negro, jóvenes, la presión es la misma. Es como cuando tenía yo el manómetro diferencial sin conectar y estaba al mismo nivel. ¿Estamos de acuerdo? Cuando actúa la presión atmosférica de un lado y de otro y está al mismo nivel, son la misma presión, jóvenes, de un lado y de otro. Por eso aquí y aquí las presiones son iguales. Uno de los métodos que utilizo yo para determinar la presión en este punto, que va a ser el punto A, jóvenes, va a ser precisamente el método de igualación de presiones, que es el que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Entonces, le pongo a este punto B y a este punto C. Y entonces establezco que la presión en B es igual a la presión en C. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. La presión en B es igual a la presión en C. Tengo que dibujar siempre, jóvenes, un plano, le llamamos horizontal de comparación. Y ahí está, mi plano horizontal de comparación. Entonces, mi presión en B ahora, vean ustedes, si es fácil, vean. Quiero calcular mi presión en B, porque yo igualo, es como en el caso de lo que hicimos hace rato, que manejamos nuestro equilibrio en flotación, empuje igual a peso. Aquí
presión B igual a presión C. Ahora, ¿cómo determino la presión en B? Estamos de acuerdo que en A hay una presión, la presión del tubo, ¿sí? Entonces A es la presión en A más. Le voy a sumar la presión que ejerce, jóvenes, esta columna de fluido, toda esta, ¿sí? Porque quiero llegar al punto B. Entonces, esa columna de fluido ejerce una presión que es más gamma del fluido, que en este caso es del H2O, por esa H. Esa, bueno, ahorita la voy a acotar, le voy a llamar H1, ¿sí? Entonces, de aquí hasta acá, esta es H1. Y ya tengo, jóvenes, la presión hasta el punto B. Es la presión del sistema A más la columna de fluido agua hasta el punto B. Eso es mi presión en B. ¿Cuánto vale mi presión en C? A ver, ahora ustedes díganme. ¿Cuánto vale la presión en C? Sería igual presión A. No, ahí ya no. Ya la presión A está actuando en B, ya no puede actuar en C. No, Presión atmosférica. Del H2O por la altura de 0.65. exacto. Sería solamente gamma del H2. No es cierto. No. El Gamma H. del mercurio, ajá, del HG, porque esta columna, jóvenes, Mercurio. H, con H digamos, es una columna de mercurio que está actuando hasta el punto C. Entonces, gamma del mercurio por H. Esa es la presión en C. ¿Sí? Solamente, jóvenes, esta vez voy a ponerle en azul por si no se va a confundir. Lo que ejerce esta columna de mercurio. Carrascal decía de la presión atmosférica, no, los manómetros jóvenes, los manómetros miden presión relativa. Digo, sí lo puedo calcular. Yo podría decirles en un ejercicio, determine la presión absoluta en el punto A. Y entonces sí, efectivamente, en esta rama de mi manómetro, considera la presión atmosférica. Considerando la presión atmosférica,
Da 7090. 7090. Lo checan, por favor. Sí, da 7. Sí, profe, me dio igual 7090. Muy bien. Ahí está. ¿Cuánto es la presión, jóvenes, en el punto A partir de mi manómetro diferencial? 7090 kilogramos por cada metro cúbico. Así se hace para un manómetro diferencial. Así se calcula la presión. Todo esto es mercurio, ¿eh? Nada más que, bueno, ahí lo recalqué para que entendamos que esa es la columna que actúa. Pero la voy a poner así porque si no se me pueden confundir y decir, es que arriba es un fluido y el de abajo es otro. No, es el mismo. Es mercurio, todo esto. ¿Ok? Ahí está. Todo lo que está debajo del plano horizontal de comparación, PHC, jóvenes, todo está en equilibrio. Por eso en el punto B y en el punto C las presiones son iguales. Ahí está en equilibrio. ¿Sí? Bueno. Así es como se maneja un manómetro diferencial. Claro, puedo encontrar también con otra tubería conectado el otro extremo del manómetro diferencial con otra tubería y encuentro la diferencia de presiones entre la tubería A, por ejemplo, y la tubería B, pues manejando que el otro punto en la tubería es el punto B. Entonces puedo encontrar PA menos PB, se llama diferencia de presiones. Aquí estamos encontrando la diferencia de presiones entre la presión atmosférica, se puede decir, digamos, que el otro extremo está abierto, y la de la tubería. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta o duda. Sí, profe, disculpe, 3600, ¿cómo lo había determinado? No, 13.600 jóvenes es el peso específico del mercurio, es un valor. Es como 1000 kilogramos del agua, Ya es 980 constante. de un aceite. Es el peso específico del fluido. En este caso del mercurio, ese es su valor. Quedamos que ese es el peso específico más alto de fluidos, ¿no? No, ese peso específico del mercurio en realidad vale 13.590 y algo. Varía, fluctúa ahí, 94, algunos dicen 13.596. Entonces, como es 13.59, se puede decir su densidad relativa, yo la subo a 13.6 porque es más fácil que se lo aprendan así. 13.6, 13.600. Lo manejamos así. Ahora, si ustedes quieren cambiarle a 13.594, 13.596, lo pueden hacer. Va a haber una fluctuación ahí pequeña, si es que les conflictúa esa parte. Pero si yo lo estoy manejando, jóvenes, manéjenlo como 13.600, número cerrado, lo pueden hacer así, sin ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? No, No, profe, de profe. mi parte ya no. Entonces, los dejo, ya es tarde. Estén pendientes a Classroom, allá les voy a mandar algunos ejercicios para que practiquen y hagan esto. Y que yo pensaba ver también diferencia de presiones PA menos PB, pero no se pudo. Entonces, la siguiente clase es lo que vamos a retomar y después vamos si tenemos necesidad de tener alguna otra extraordinaria, pues la tenemos. Entonces, bueno, eso es lo que sería. Entonces, que pasen un excelente día. Gracias, profesor, hasta luego. Igualmente, profe, profe, hasta igualmente. luego. Hasta luego. Pónganse a Igualmente, estudiar. profe. Pónganse a estudiar. Sí. Bye. Profe, ya le envié mensaje con la lista de alumnos.